Sí, muy buenos días estudiantes, estamos en la clase de estudios sociales para noveno, estamos en el proyecto 4, en la semana 4, estamos con el tema la conquista española de América. Sí, por favor, empecemos. Kevin, si está por ahí el Kevin. Ah, no, el Kevin no sabe poder leer porque no vale el micrófono. A ver, ayúdame, Melanie. La conquista de América consistió en el proceso de ocupación del continente americano y juzgamiento de sus poblaciones por las potencias europeas, especialmente España, Portugal, Inglaterra, Francia y Holanda. Sigue, Melanie, sigue. La conquista se concretó mediante una serie continua de acciones militares contra los pobladores originarios de América para invadir sus tierras y someter en sus pobladores, en algunos casos, tras un verdadero exterminio. Esto último también fue ocasionado por las disrupciones de epidemias que mataron a millones de indígenas. Ya, muy bien. Entonces, la conquista de América consistió en el proceso de ocupación del continente americano y juzgamiento a sus poblaciones. Es decir, que llegaron los españoles, llegaron los portugueses, llegaron los ingleses, los franceses y los holandeses y se adueñaron de los territorios americanos, ¿sí? Se dio a través de imposición, a través de violencia, a través de acciones militares y prácticamente estos imperios coloniales exterminaron a miles de indígenas, millones de indígenas que estuvieron aquí en este continente. Aquí tenemos un mapa de los territorios bajo el control español, de las regiones exploradas por los españoles, ¿sí? Todo lo que es prácticamente este sector, todo lo que es América Latina fue conquistado por España, ¿no? Ya. A ver, vamos por acá mismo. Ayúdame por favor, Jocelyn Flores. América fue conquistada Jocelyn Flores, la lectura, por favor. Naila Jocelyn Flores abandonó la reunión. Chuta madre. A ver, Jonathan, ayúdame con la lectura. América fue conquistada. América fue conquistada por proceso militar, político, social, económico y demográfico de inmediatas protecciones. Su principal motor fue el deseo de explotar sus riquezas al inicio a través del pillaje, luego de objetos de oro y plata y luego la explosión de su mano de obra y recursos naturales. Sigue, Jonah. Sí, eso. Las islas del Caribe y luego el continente de la conquista. Siguió la colonización, es decir, el establecimiento del conquistador y sus descendientes se fueron ciudades de
construyeron causas que erigieron templos católicos de un gobierno europeo y se propició la explosión de la población local en minería y agricultura. La riqueza pasaba a las potencias coloniales y a sus representantes en el territorio americano. El coloniaje se mantuvo a lo largo de los siguientes siglos hasta que llegaron los movimientos de independencia. Ya, muy bien, Jonathan. América fue conquistada en un proceso militar, político y social, económico, demográfico, es decir, todos estos fenómenos se dieron en la conquista, ¿no? ¿Cuál fue el principal interés de los españoles, de los portugueses, de los ingleses en venir acá a América? Era explotar las riquezas. América siempre ha sido un continente muy rico en metales preciosos, en lo que es oro, plata y bronce, también cobre. Y estos vinieron a explotar todos estos recursos, ¿no? A explotar todos estos recursos, a llevarse todos estos recursos a sus países. Primero se conquistaron las islas del Caribe y luego el continente. Es decir, primero las islas, después vinieron al continente. Siguió la colonización, se establecieron aquí ya vivieron aquí los conquistadores y sus hijos, incluso sus nietos. Se fundaron ciudades, construyeron casas, construyeron ciudades, construyeron templos católicos. Se impuso un gobierno europeo acá, completamente nuevo y diferente para la población indígena que vivía aquí. Se explotó la agricultura, sobre todo la minería, ¿no? Sobre todo la minería. Esta riqueza iba a las potencias coloniales, a los imperios coloniales, es decir, a todo lo que es Europa, a España, Portugal, Inglaterra, Holanda. Y este coloniaje o este dominio se mantuvo por siglos, ¿no? Hasta que llegaron los movimientos de independencia. La conquista del Caribe. Ayúdenme con esa lectura, por favor. A ver quién. Jocelyn Tixi. La conquista del Caribe. Los reyes católicos obtuvieron la venia del Papa Alejandro V, quien declaró en 1493 que los territorios descubiertos por Colón y los que se descubrieran pertenecían al reino de Castilla y prohibió viajar a las Indias. Sin permiso de los reyes de España, esta orden fue obsedida durante un poco más de un siglo, sobre todo el poderío naval español, y no tanto por respeto a la autoridad papal. Pero luego británicos, holandeses, franceses, belgas, suecos y rusos intentarían también conquistar trozos de América y establecer sus propias colonias. Las experiencias en las Canarias y en Española, actuales República Dominicana y Haití, fueron ensayos generales de la conquista y colonización españolas en América. Allí surgieron las instituciones claves de la administración colonial, cabildos audienciales, mecanismos de control de mano de obra, esclavitud, encomienda y extracción de la riqueza, la imposición del quinto
real, es decir, que 20% de todo el oro que se recogiera tenía que entregarse al rey de España. Ya, muy bien. Ya entonces, se empezó con la conquista del Caribe, es decir, que son unas islas que están en Centroamérica. Los reyes católicos obtuvieron el permiso del Papa porque según ellos, en la creencia de antes, el Papa era el dueño de todo. Ahí declararon que los territorios descubiertos por Cristóbal Colón pertenecían al reino de Castilla, es decir, a España. Entonces llegaron a las Canarias y a la Española, lo que es actualmente la República Dominicana y Haití. Ahí se crearon las instituciones claves del Imperio Español, como son los cabildos, las audiencias, que eran mecanismos de control para sojuzgar a los indígenas. ¿Alguien quiere entrar ahorita recién? Chut, cuidado hacia atrás. Casito, te atrasas, Salomé. Buenos días, dice Marco. A ver, ya que entraste. Cortés inicia la conquista de México. Salomé, que leas, por favor. Cortés inicia la conquista de México. Cortés inicia la conquista de México. Hernán Cortés comanda en 1519 la expedición, organización por Diego Vázquez, gobernador de Cuba, a las costas del Golfo de México, donde se conocía por las expediciones anteriores la existencia de pueblos y riquezas. Velázquez se quedó en La Habana, le dio 600 hombres, 30 caballos, armas, alimentos y 11 Los gérmenes, navios. Sí. Sigue, Salomé, sigue. Cortés fue muy hábil para lograr pactos con los pueblos indígenas de los tabascos, una etnia maya de Yucatán que conquistó, recibió regalos, entre otros, mujeres jóvenes esclavas. Entre ellas estaba Malintzin, llamada por los españoles Doña Marina o la Maliche, quien se convirtió en traductora, consejera y concubina de Cortés. Ella le ayudó Cortés le ayudó a enviar mensajes al emperador mexicano Moctezuma, a quien respondió con el obsequio de ricos objetos de oro que aumentaron la conocida de los españoles. Tras fundar Veracruz y declararse independiente del gobernador Velázquez, Cortés obtuvo la ayuda de los indígenas tocanos y talcanes y la invitación del propio Moctezuma, Así Cortés y sus hombres se enteraron de Tenochtitlan, pasamados por su belleza y su tamaño. Habría sido imposible tocarla por fuera, la ciudad estaba rodeada por gran largo de México, y sus tres únicos ingresos sendas carreteras terreplanadas estaban perfectamente resguardados. Pronto Mesutena se convirtió en prisionera de Cortés. Por este debido dejarlo a cargo de Pedro de
Álvaro, pues gobernador Velázquez había mandado una expedición con 18 navios y 150 hombres con orden de someterlos. Ya, muy bien, muy bien. Ya entonces, aquí aparece un personaje bastante conocido en la historia, que es Hernán Cortés, famoso porque conquistó México. Ahora, conquistar México en aquel entonces era algo muy grande, porque ahí se desarrollaba el imperio azteca, un imperio poderoso, un imperio muy grande, con miles de personas, con guerreros poderosos, en el cual Hernán Cortés tuvo la valentía de llegar, pelear por mucho tiempo. En ese transcurso se hace de una mujer llamada Doña Marina, o la Molinche. Esta mujer le daba los secretos de los aztecas, en dónde estaban, en dónde se escondían, cómo peleaban. Eso aprovechó Hernán Cortés hasta que le captura al líder de los aztecas, Moctezuma, y prácticamente con eso someten al pueblo azteca, al imperio azteca, y España se queda a través de Hernán Cortés con todo el territorio de los aztecas. Los gérmenes, arma mortal. A ver, ayúdenme con esa lectura, por favor. Melan, ayúdame. Antes de la llegada del primer español a la tierra del Incario, una enfermedad desconocida, la viruela, había matado en Quito a muchos miembros de la corte real y al propio Inca Huayna Cápac. Su hijo y heredero designado Nin Nayuchi murió. ¿Qué? Ya, espérate. Entre Atahualpa, su medio hermano Huasco, una guerra civil sangrienta que dejó a incas divididos y vulnerables. Ya, hasta ahí. Bueno, para resumirles este cuadro. Aquí en América no había gérmenes. Era un continente completamente limpio. Los españoles vinieron trayendo los gérmenes, es decir, los virus y las bacterias. Tanto es así que incluso Huayna Cápac muere de uno de estos virus, sobre todo con la viruela. Muchos indígenas murieron con la viruela. Después de esto, de la muerte de Huayna Cápac, asumen el trono acá en el norte Atahualpa y en el sur Huáscar. Se da una guerra violenta entre ellos, y de esta guerra se aprovecharon los españoles, liderados por Sebastián de Benalcázar y por Francisco Pizarro, y prácticamente destruyen y se apoderan de todo lo que es el Tahuantinsuyo. La enfermedad como el sarampión, la gripe, el tifus y la peste bubónica mataron a miles y a miles de indígenas aquí en América. Eso ayudó para que los españoles se hagan más fuertes incluso. Vean lo que dice acá, ¿no? Esto causó la muerte aproximadamente del 95% de la población indígena americana. Es decir, que es peor que la pandemia que estamos pasando ahorita. Muchísimo peor, muchísimo peor. Muy bien.